En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lecturas correspondientes a este día domingo, Día del Señor, 14º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías en el capítulo 66, versículo del 10 al 14. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 65. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 6, versículo del 14 al 18. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos,
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que en sus corazones reine la paz de Cristo. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 10, versículo del 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es domingo, día del Señor. Cristo ha resucitado verdaderamente. La tumba está vacía. Cristo ha vencido el poder de la muerte y esa victoria también es nuestra.
y por eso nos alegramos en el Señor. Es el profeta Isaías el que precisamente nos está invitando hoy a la alegría cuando dice: alégrense con Jerusalén, alégrense con Jerusalén. Jerusalén es signo de la iglesia, tanto la que peregrina en esta tierra como también la Jerusalén celestial. Esto es la iglesia y nosotros hemos de sentirnos identificados con ella. Si amamos la iglesia, nos alegramos con ella, porque es la iglesia la que nos ha dado a luz. Y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la iglesia la que ha ido conduciendo tu vida y la mía. Es la iglesia la que te ha perdonado en las palabras de aquel que nos dijo: todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Por ello, si nos sentimos identificados con la iglesia, la amamos y nos alegramos, porque somos la iglesia. Solo el que no siente y tiene identidad con la iglesia podrá desapercibirla, y pase lo que pase o le pase lo que le pase, le da igual, porque no se siente identificado con su iglesia. Yo le doy gracias a Dios y alabo a mi Dios, porque me ha hecho vivir la fe en el corazón de esta iglesia que he amado, amo y seguiré amando con la gracia de Dios. Dice también el profeta: yo haré correr la paz sobre ella como un río. Esta paz la cantamos en la iglesia, y como iglesia, la paz es lo que nosotros deseamos construir en un mundo donde el odio y la guerra quieren tomar la batuta. Hemos de ser todos en la iglesia artesanos de la paz, constructores de la paz. Es decir, donde quiera que nos encontremos, hemos de ser instrumentos de la paz que Jesús ha puesto en nuestros corazones. Y al final dice el profeta Isaías: en Jerusalén serán ustedes consolados. Qué gran pastoral es esta, la pastoral de la consolación, la pastoral que lleva esperanza al hermano que se encuentra desanimado, llevar luz al hermano que no encuentra horizonte, llevar alegría al hermano que por las circunstancias de la vida ha perdido el sentido de la alegría de vivir. El Salmo 65 es como un abrírsenos un telón para que veamos las obras admirables y maravillosas que Dios ha hecho en favor de su pueblo, cuando dice: digamos al Señor, tu obra es admirable. Es admirable la obra de Dios, cómo la ha conducido con mano poderosa desde nuestros antiguos padres hasta hoy. Ha sido el gran poder de Dios que ha hecho historia
con su pueblo. El salmista continúa invitándonos a abrir los ojos sobre las admirables obras, sobre los prodigios maravillosos que Dios ha hecho a favor de los hombres. Nosotros también somos testigos con Jesucristo de las obras maravillosas que el Señor ha hecho en favor nuestro y en favor de los excluidos y marginados. Donde no estuvo el sufrimiento para que Jesucristo no pasara de cerca, siempre Jesús pasó haciendo el bien. Nunca pasó indiferente ante el sufrimiento humano. Devolvió la vida a los que la habían perdido. Devolvió la dignidad a los que les habían pisoteado su dignidad. Y dice el salmista, Él transformó el mar rojo en tierra firme. El Señor es eterno y poderoso. Estos salmos seguramente fueron materia de inspiración en ese cántico maravilloso que la Santísima Virgen María proclamará en San Lucas capítulo 1. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Todos, junto con el Salmo, estamos llamados a proclamar las grandezas del Señor, el gran poder de Dios. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas, el apóstol nos dice, hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué contraste en este texto. Digo contraste porque para unos la cruz es signo de escándalo, es signo de rechazo. Para otros la cruz es simplemente un adorno que se puede llevar en el cuello o tenerlo en una pared. Pero para otros es la condición única para poder seguir a Jesucristo, para ser discípulos misioneros de Jesús. No podemos seguir a Jesucristo sin cruz. No podemos anunciar a Jesucristo si no lo anunciamos desde la cruz, es decir, el que murió por nosotros y resucitó dándonos a nosotros su victoria. Y finalmente dice el apóstol, llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Dice la marca de los sufrimientos. Recordemos que también cuando Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, les hace ver y tocar la marca de los clavos y de la lanza que ha tocado su costado. Es el gran guerrero, es el que ha vencido, es el que ha combatido el buen combate y ha salido victorioso de esa guerra, donde Él se ha enfrentado para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Pues estas marcas, dice el apóstol Pablo,
también las llevo yo, y no las menciona como un signo de derrota, sino más bien como un signo de victoria y de triunfo. Finalmente nos dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. El apóstol Pablo nos desea la gracia. Y qué mejor que la gracia es lo más grande que nosotros podemos abrazar y tener en nuestro corazón. La gracia, vivir en la gracia del Señor, es vivir haciendo su santa voluntad. Lo contrario es vivir en la desgracia, y la desgracia solo se vive cuando se aleja el hombre de Dios, cuando perdemos la gracia, cuando nos hemos embadurnado en el pecado. La gracia solamente Dios en Jesucristo, su Hijo, la da. Y nosotros la hemos de desear para todos nuestros hermanos. En el Evangelio de San Lucas nos dice lo siguiente: Jesús designó a los otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Esto nos cuestiona a todos. Envió a 72. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Estamos en los 72? ¿Estamos dentro de los 72? ¿Somos de los que Jesús está pensando en seguir abriendo caminos para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo? ¿Nos sentimos parte de estos 72? Somos los bautizados y los cristianos que hoy debemos de estar dispuestos a que Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos envíe a una nueva evangelización que se vuelve tan urgente en nuestros días, tan urgente, y sobre todo después de una pandemia que todavía vivimos, pero que ha dejado cómodo, frío a muchos de nuestros hermanos? Pues dice el evangelista: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Creo que la evangelización no es cuestión de que yo conozca mucho. La evangelización es cuestión de que tú y yo oremos mucho. No habrán obreros si no hay oración. No habrán sacerdotes si no hay oración. No hay delegados, catequistas, visitadores de enfermos, coordinadores, animadores de comunidad, si no hay oración. Por lo tanto, la oración es indispensable para la evangelización. Aún más, me atrevería a decir que no hay evangelización sin oración. Por eso, la necesidad de doblar rodillas, la necesidad de orar para que el dueño de la mies envíe operarios a su mies, ya que sigue siendo mucha, y los que quieren trabajar en su viña son siempre
pocos, y los pocos muchas veces caemos en la tentación del cansancio o del querer renunciar a la tarea que se me ha encomendado. Pónganse en camino. Esto es lo que el Papa Francisco siempre nos ha venido insistiendo. No quiero una iglesia cómoda, no quiero una iglesia asfixiada por su encierro, quiero una iglesia que se arriesgue, que salga, no importa que se equivoque en algunos aspectos, en algunas cosas. Quiero una iglesia herida porque está dispuesta a salir por todos los caminos donde el Espíritu Santo la está enviando. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, esta evangelización es una evangelización confiada en el gran poder de Dios, como ovejas en medio de lobos, no como lobos en medio de ovejas. Es decir, si vamos a evangelizar, lo vamos a hacer sabiendo que es Cristo Jesús el que timonea esta barca, que Él ha querido esté remando mar adentro. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto es un abandono total en las manos de Dios. Nada de falsas seguridades. Nada de que primero tengo que hacer esto o aquello. Abandono total. En ese abandono está la clave para que Jesucristo haga fructificar el trabajo que Dios te permite hacer en el corazón de la iglesia. Aún dice, es tan urgente este trabajo que tú no te tienes que detener por el camino. Hablando carburo muchas veces, no se detengan por el camino. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da para anunciar su nombre poderoso. Luego, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Somos mensajeros de paz. La Biblia no la llevamos como un cuchillo de doble filo, una espada. La Biblia la llevamos con el deseo de anunciar una palabra de amor, de misericordia, de paz a un hermano. Somos mensajeros, constructores de paz. Creo que aquí tenemos que pedirle mucho la intercesión de San Francisco de Asís. Hazme instrumento de tu paz. ¿Cómo evangelizaría? ¿Cómo evangelizaba Francisco de Asís por las calles de Asís? Creo que no persuadieron los gritos, sino más bien el testimonio de un hombre que contagiaba paz porque llevaba a Cristo en su corazón. Y esa paz, hermano, se nota, y se nota a kilómetros. Cuando alguien vive en Cristo Jesús, contagia lo que vive, la paz. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya está cerca
el reino de Dios. Aquí está nuevamente un llamado a seguir fomentando, multiplicando la pastoral de los enfermos. Ellos necesitan ser acompañados. Ellos necesitan siempre la oración. Los enfermos, nuestros hermanitos enfermos, necesitan de alguien que los anime, los reanime, les dé palabras de consuelo, de esperanza y de fe en un Dios que no les ha dado la espalda, a pesar de que sus sufrimientos sean muy grandes. Dios está cerca de ellos, más bien está dentro de ellos. ¿Quién no puede ver a Cristo en el corazón de un hermano enfermo? Creo que todos podemos ver el rostro de Jesucristo en el hermano que sufre. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. La evangelización, hermano, no es motivo para que nos duela la cabeza. La evangelización no es motivo para que nos dé calentura. La evangelización no es motivo para que nos rasquemos la cabeza. La evangelización es motivo de alegría. Y tú, si trabajas en la iglesia, siéntete alegre porque Dios te ha tomado en cuenta, porque Dios ha querido que trabajes en lo más precioso de su viña, de su iglesia. Si no trabajáramos nosotros en la iglesia, ¿a dónde estaríamos? ¿Dónde nos encontraríamos? ¿A quién le estaríamos sirviendo? Hermanos, alegrémonos porque somos la iglesia y porque trabajamos en esta iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria y la salvación nuestra. Cuando los discípulos dan este testimonio, Jesús les contesta: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Es que el demonio está caído, el demonio está vencido, el demonio no tiene fuerza. Cristo lo ha derrotado. Y por eso dice también a sus discípulos: a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Les he dado poder, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para ser acreedores de este poder? Mas Dios, hermanos, nos ama tanto que nos ha dado esta fuerza, nos ha dado este poder invencible contra las fuerzas del mal. Esto lo tienes que creer firmemente. Nadie tendrá que ir a evangelizar como si fuese un vencido, un derrotado. Si así lo has de hacer, es mejor que no muevas un dedo, porque terminarás siendo otro vencido, otro derrotado más. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esto
es el motivo de nuestra alegría, no tanto el que los demonios se nos sometan y que podamos vencerlos con el poder de Dios. La alegría perfecta está en saber que nuestros nombres, tu nombre, mi nombre, ese que se dijo en la pila bautismal, está escrito en el reino de los cielos. No permitas que nadie vaya a borrar ese nombre por negligencia, haraganería o por tu o mi impenitencia. Ese nombre estará allá en el reino de los cielos en la medida en que tú perseveres en este camino que Jesucristo te ha señalado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén.